Buenas noches, mi nombre es Sebastián Gutiérrez, de Ingeniería de Telecomunicaciones del Politécnico Gran Colombiano. Estamos tres compañeros más, que es el señor Alexander Velázquez, que pues ahorita nos está ayudando en la grabación, y pues después va a hacer una parte de voltajes ya en el circuito como tal. También está el compañero Omar Garzón y el señor Diego Acevedo. Entonces, tenemos este laboratorio que es el circuito 3. Nosotros para la práctica decidimos tomar unas fuentes de voltaje que son de 12 voltios y de 9 voltios. Para la fuente de 12 voltios tomamos un cargador que ya tenemos que está conectado a una energía de 120, que es la energía eléctrica, pero nos la transforma a 12 voltios. Y para la de 9 voltios tomamos aquí la pila como tal. Nosotros tomamos una resistencia de acá en el sistema, pero antes que todo, acá tenemos el código de colores. Acá sí nos ocurrió un error que pues acá no es dorado, no es naranja, blanco, dorado, sino es naranja, blanco, naranja, para que nos dé los 39K. Acá en el sistema, entonces tenemos el valor teórico. Si ustedes lo miran por la tabla de colores, debería darnos esto. Igualmente, como nosotros sabemos que siempre en lo físico no siempre dan los valores exactos. Puede haber alguna variación, así sea mínima. Entonces, por ejemplo, miremos así las resistencias, las 8 resistencias. Tenemos acá una de 1 ohmio. En el valor medido, cuando lo medimos en el multímetro, nos dio 1 ohmio. Acá tenemos una de 39K y nos dio 38.5. En esta tenemos de 1K y nos dio 0.98K. De 51 y nos dio 50. De 33 y nos dio 32.5. Acá de 120 ohmios nos dio 118. 22K, 21.4. De 27, de 2.7K, disculpen, a 2.67K. Entonces, acá teníamos los códigos anteriormente. Nosotros realizamos entonces las medidas desde el comienzo. Entonces les voy a mostrar acá algo de lo que realizamos. Cuando volvimos nuevamente, si no, pues ya como lo teníamos. Entonces acá tenemos la primera resistencia, que es la de 1 ohmio. Si nos damos cuenta, nos dio 1 ohmio. Aquí tenemos la segunda resistencia, que nos dio 38.6. Aquí tenemos la tercera resistencia, que nos dio 0.98. La otra resistencia, que nos dio 0.50. La otra nos dio 32.5. La otra de 120 nos dio 118. La otra nos dio 21.4. La otra nos dio 2.67. Y pues acá tenemos la tabla como tal con los valores exactos. Nosotros no estamos trabajando con los valores teóricos como tal. ¿Por qué motivo? Pues si trabajamos con los valores teóricos como tal, sabemos que ya desde el comienzo no nos están dando la misma potencia en el sistema. Es igual que las fuentes. Si en algún momento nosotros vamos a trabajar con las fuentes y no nos están dando los 9 voltios ni los 12 voltios, es mejor trabajarlo con el voltaje que nos da exacto en el multímetro, para que no vayamos a tener esa variación cuando vayamos a hacer, en este caso, una tabla comparativa, que es la idea del laboratorio en sí, realizar la tabla comparativa con teórico, simulación y en este caso la medición en el multímetro. Entonces, nosotros realizamos acá unos ejercicios que ya los tenemos acá en el cuaderno. Vamos a mostrar de cómo lo realizamos. Entonces, aquí tenemos prácticamente lo mismo. Creo que pues lo decidimos realizar así como en la cámara, porque se veía de pronto de una forma más práctica. Listo, como decía mi compañero, tenemos prácticamente lo mismo.
tenemos las 8 resistencias que utilizamos con su código de colores y a partir de ahí creamos un esquema y lo intentamos solucionar o lo solucionamos por mallas, en el cual cada malla, como se dan cuenta, tenemos 3 mallas y nos iban a salir 3 intensidades. Entonces, pues para eso tenemos el siguiente procedimiento, el cual se verificó en clase como las leyes de Kirchhoff, y esta es la ley de los voltajes, que es la que indica que los voltajes nos dan cero. Entonces tenemos las tres ecuaciones. Para la primera malla nos resultó la siguiente ecuación, que es 0,169K de I1 menos 0,05 de I2 es igual al 12. En la segunda ecuación nos dio 92,45 KI2 menos 0,5 I1 menos 32,5 de I3, ya que tenemos resistencias tanto en I1 como en I2 y en I2 como en I3. Esas son las que nos aparecen acá. En la ecuación 3 tenemos los siguientes resultados: 36,15 de K y 3, que es la suma de todas estas tres, menos 32,5 de I2. Como en el ejercicio anterior, esta resistencia se está compartiendo entre intensidad 3 e intensidad 2. De ahí nos surge un sistema de matrices con los siguientes valores. Al solucionar, ya sea por el método de Cramer o otro método de ecuación de matrices, nos van a dar los siguientes valores. Y estos valores tendrán que ser similar a los que tomemos y también a los que vamos a simular. Listo, entonces para continuar con el proceso, nosotros tenemos estos resultados que ya los realizaron, como me indicaba el compañero, por la ley de Kramer, o los podemos realizar también en este caso por Gauss-Jordan o cualquier método que ustedes deseen. Les vamos a mostrar la simulación. Entonces, estos son los resultados, nosotros los pasamos acá al tablero. Como tal, como les había indicado anteriormente, los compañeros decidieron también tomar un punto 4, que en este caso estaría conectado en la malla aquí, exactamente en esta parte, que en este caso tendríamos otra corriente donde nosotros quisimos medir. Fue en este caso por lo que ellos quisieron realizar el proceso. No nos lo exigía como tal el laboratorio, pero esa fue la idea. Estos son los teóricos. Entonces nosotros hicimos también la simulación. Entonces la simulación. Los vamos a mostrar acá. Entonces, dentro de la simulación tenemos, por ejemplo, este, que es el primero y nos dio 70,9. Como decía mi compañero, el primer punto o el primer valor de intensidad que tenemos es de 70,9. En el segundo, entonces podemos mirar acá que nos dio 70,98 miliamperios. 70,98 miliamperios. Si nos damos cuenta, tanto lo teórico como la simulación está igual. ¿Por qué motivo? Por lo que también tomamos los resultados igual en el sistema. Si nosotros nos damos cuenta acá también la simulación, lo hicimos con los mismos valores que nos daban de la medición del multímetro. Nosotros tomamos los mismos valores para que pues no nos fuera a dar de pronto la información tan errada. como estaba explicando mi compañero, el primer punto que nos solicita la guía nos dio un resultado de 70,98 miliamperios, que es el mismo resultado de intensidad 1, que es la que está circulando por esta malla. Sin embargo, también nos solicitan un segundo valor en amperios para la resistencia 4 entre la 6 y la 7. Este valor, a pesar de que va por la primera malla, cambia. ¿Por qué? Porque también se está compartiendo por este lado. Entonces,
lo que hace o lo que nos dicen es que debemos sumar la intensidad 1, que nos dio 70.98 más 0.71, lo cual nos da un total de 71.05. Es así como resulta. Y en el tercer valor nos piden la intensidad 3, también la cual hallamos con el método de Kramer anteriormente. En este nos dio que nos daba 3,13.44 miliamperios, es decir, por 10 a la 3. O sea que punto nos dio 0,31 amperios. Dan los resultados que nos pide la guía. Listo, entonces acá tenemos una tabla comparativa. Pues tenemos la parte de simulación y la parte teórica. ¿Qué nos faltan ahorita? Las mediciones, que es como la parte que nos faltaría, que es la práctica, es la parte más importante. Entonces, para eso vamos a conectar la fuente y vamos a generar la medición. Entonces, mi compañero ya les voy a explicar cómo vamos a realizar esta parte. Listo, entonces en este momento voy a conectar acá la fuente que les indica que es un cargador de 12 voltios. Vamos a conectar acá. Ya en este caso ya tenemos conectividad acá y conectividad acá. Miramos que en este caso que compartan el mismo punto para que pues no se vaya a prestar ningún inconveniente. Entonces, si nos damos en cuenta que aquí debe haber continuidad y aquí debe haber continuidad. Lo mismo acá. En la parte de 9 voltios, estos dos deben tener continuidad y estos deben tener continuidad. Entonces, vamos a abrir el circuito con la resistencia 1. Como sabemos, para la parte de amperios, debemos siempre abrir el circuito. Entonces, levantamos la patica de la resistencia y miramos. Esto era lo que yo les decía al comienzo del video, que estos dos, como tienen continuidad, no importaría si la medimos en la resistencia 2 o en la resistencia 4. Entonces vamos a mover el multímetro. Vamos a pasar para la parte de amperios. Les voy a prender la luz para que lo puedan ver de forma de pronto mucho mejor. Y vamos a medir. Entonces nos está dando 72.9. Entonces vamos a empezar a completar. Entonces vamos a completar la tabla. La En tabla. este momento yo anoto 72.9. Entonces nos estamos dando cuenta que acá ya puede haber alguna variación en el sistema. Vamos a medir el otro. Entonces vamos a conectar nuevamente. Metemos la resistencia. Y el otro punto que nos indicaban era que midiéramos resistencia 4 a resistencia 6 o resistencia 7, que les indicaba que pues tenían la misma conectividad. Entonces levantamos la patica de la resistencia y medimos. Setenta y dos punto nueve. Al último dio 73.1, que debe dar un poco más por lo de la sumatoria. 73.1. 73.1. Listo. Vamos y conectamos nuevamente. Listo. Y vamos a mirar el último que nos pide el laboratorio, que es este. Entonces vamos a levantar la patica y lo vamos a medir de ahí a la fuente. Nos da 0,3. Y acá nos da menos 0,3. Bueno, debe ser
Esto está actualmente en mili. 0.3 miliamperios. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso es lo mismo que nos está midiendo la parte teórico. Acá sí puede haber la variación porque está en microamperios, pero si lo pasamos a miliamperios, debería dar lo mismo. Y nos faltaría el 4, que fue el que quisieron hacer los compañeros. Entonces vamos a conectar nuevamente la resistencia y vamos a medirlo acá. Bueno, este valor no nos da exacto. Vamos a ver si podemos obtener resultados. .81 nos está dando. Y acá lo tenemos como 0.71. Ese está en micro. 0.81 microamperios. Entonces, nos faltaba hacer una cosa que ya ahorita me acordé justo durante el video. Entonces, nos faltó fue medir las fuentes. ¿Qué voltaje está dando exacto? Entonces, esa puede ser la razón. Puede ser la razón también de la variación que nos esté dando. Porque si yo les decía, por ejemplo, en la simulación tenemos una fuente de 12 voltios exacto, pero si en el multímetro nos está dando diferente, la variación va a cambiar. Entonces, vamos a ver acá cuánto nos está dando esta fuente como tal. Nos está dando menos 12.29. 12.29. 12.29. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en la simulación, nosotros dejamos, por ejemplo, la fuente solo con los 12 voltios. Y también en la otra práctica realizamos también las fuentes con 12 voltios. Vamos a medir en este caso la pila. Entonces voy a desconectar acá el cargador y voy a medir la pila. Para que de pronto no se nos toquen los cables y no empiece a chispear. Entonces vamos a medir en este momento la pila. La pila dice que nos está dando prácticamente 10. Nos da 10. Entonces ahí puede estar la variación. Entonces, vamos a, en este caso, ya miraríamos ahorita lo de la simulación como tal, pero en este caso vamos a ir acá a la parte del laboratorio. Vamos a modificarle acá la fuente. Vamos a colocar 12.28, que fue lo que tuvimos en la fuente. Y en la otra le vamos a colocar los 10, que en este caso teníamos como tal. Aquí 10. Y le damos nuevamente play. Si nos estamos dando cuenta, por ejemplo, aquí está más la variación. Por ejemplo, si miramos este punto, nos da 62.72.63. Veamos cuánto nos daba en la medición que nosotros estábamos dando. Está en 72.9. Entonces está más cercano. ¿Por qué motivo? Por lo de las fuentes que les decía. En este caso, si miramos el otro punto, en este caso, que era de 72.722,
y veamos acá, se está acercando prácticamente a 63. Igualmente está dentro de los parámetros. Pero la idea es que siempre y cuando vayamos a realizar una práctica, la realicemos con los porcentajes que nos está dando. Por ejemplo, en esta, nos está dando menos 84.609. Aquí sí nos da menos 81. Al pasarlo, al multiplicarlo por 10 a la menos 3 nos va a dar el valor que nos dice allá. Igual, vean que por ejemplo nos está dando en micro. micro y cuando nosotros la realizamos también tuvimos que mover el multímetro para que nos diera la parte de micro. Entonces ahí sí hubo como una complicación de variación, por lo que obviamente pues las fuentes no les tomamos, no caímos en el momento. Hasta ahorita la verdad fue que caí, que no las habíamos medido. Entonces por eso sí nos está dando esa variación. Igualmente está dentro de los parámetros. Y si nos damos cuenta son muy cercanos los voltajes. Entonces ya ahorita, ya en este caso las corrientes, disculpen, las corrientes son muy cercanas. Ya la parte de voltajes ya la vamos a realizar ahorita con mi amigo Alexander. Entonces ya en este momento ya terminaríamos la primera parte de nuestro video y pues ahorita continuamos con la segunda parte.